Buenos días, mija. ¿Me podría comunicar con el licenciado Luis Puente? Regidor Marino de Avisón, mija. Un segundo. Buenos días, licenciado. Marino, buenos días. Estoy en una conferencia de prensa y no quise desaprovechar la oportunidad para marcarte, y qué bueno que me contestas, para que de viva voz escuchen por medio de ellos toda la ciudadanía de Los Mochis, que nos hacen el favor ellos de ser los oídos y la voz aquí de nosotros, pues que nos plantearas y que nos dijeras la impresión o lo que está pasando en el ingenio Mochis, y me interesa mucho con lo que tú puedas decir respecto a las utilidades a las que tenemos derecho todos los trabajadores del ingenio. ¿Quién está presente, Marino? Está toda la prensa, está la radio, la televisión, está toda la prensa aquí de la región. A ver, te tengo un altavoz. A ver, ¿te escucha bien ahí? Te escucha perfectamente, te estoy hablando de un teléfono de aquí de la oficina de comunicación. Bien, pues bueno, buenos días a todos, primeramente. Buenos días a todos, lástima que no puedo estar presente ahí. ¿Sí, ¿se está escuchando, Marino? Perfectamente. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Estoy totalmente triste porque si ustedes se recuerdan, la prensa, la ciudadanía y tú mismo, Marino, que desgraciadamente tienes dos cachuchas, ¿verdad? Porque una cachucha fue aquella donde los trabajadores de confianza, alrededor de 200, se presentan en el Hotel Best Western en el 2010 y nos hacen una presentación en la cual tú encabezabas junto con el grupo de trabajadores de confianza, y nos hicieron hacer un compromiso. Desgraciadamente no estaba ahí Alejandro Elizondo, quizás no se rebaja esos niveles, pero estuvimos Rodolfo de la Vega y yo, tu servidor, y recuerdo que hicimos un compromiso muy serio con los trabajadores de confianza y obviamente en extensivo a los obreros, donde íbamos a ser unos empresarios congruentes y muy distintos a los empresarios que habían sucedido en el pasado. Es decir, había opacidad, había poca claridad, había oscuridad en los números, había compadrazgos, había amiguismos. Es decir, el ingenio se trabajaba como solía hacerlo los caciques o los políticos que hasta la fecha lo siguen haciendo. En aquel tiempo yo recuerdo que hicimos un compromiso, Rodolfo se quedó callado, por supuesto, y se levantó alguien de los trabajadores. Yo recuerdo que un pensionado me dijo que si era un compromiso moral más que firmado, que teníamos que salir adelante por los trabajadores y por los obreros. Me recuerdo que hice ese compromiso formalmente y pensé que ese era el compromiso de mis socios. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo creo que esto no se puede hablar aislado del asunto de los trabajadores, Marino, y la prensa, no se puede hablar aislado. Es inaudito que alguna prensa de Mochis, que ustedes saben a quién me refiero, haya guardado silencio y se haya hecho un aliado entre las... ¡Hombre! Es complot ya. Es el celular ya, Luis. Ah, bueno, qué bueno, porque ya ves cómo se las gastan aquí. ¿Podemos escuchar ahí o no? Sí, estamos escuchando. Esto no se puede ver aislado. Esto me preocupa mucho porque la ciudadanía ha guardado silencio ante lo que ha sido total un acoso tanto del gobierno del Estado y el propio sindicato a nivel local y el propio ingenio, y regresamos a las prácticas de 1970. Entonces no se puede este asunto ver aislado. Este asunto se tiene que ver con la seriedad y creo que va a tener resultados desastrosos, porque finalmente el compromiso que hicimos los socios nunca se quiso cumplir, es la verdad. El hecho de que intenten, porque déjame decirle a ti y a la prensa, que están intentando desplazarme del ingenio, pero un juez va a determinar que no, porque simple y sencillamente soy accionista, o un accionista no le puede robar sus acciones. Entonces, el hecho de que no me quieren como accionista es porque yo no aprobaría los estados financieros. ¿Esto qué quiere decir? Que al no aprobar estados financieros tendríamos que acusarlos de administración fraudulenta. O sea, tienen a un auditor local que es alcohólico. Tienen un auditor que es alcohólico, que le revisan su dictamen a la Secretaría de Hacienda, todos sus dictámenes por su falta de profesionalismo. No nos dejaron meter un despacho transnacional que revisara los números. Tienen a un notario pues que vive del ingenio desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista profesional pues no tiene nada que hacer. Tienen a un truán de asesor legal que es el primo de Alejandro. Entonces se
convirtieron en lo que verdaderamente eran desde un principio. Entonces esto no se puede ver aislado, Marino. Es decir, estamos viendo que los derechos de los trabajadores y los obreros no son distintos a mi derecho de accionistas. Eso lo tiene que entender la prensa. Y esto te han tratado de establecer aquí una figura de líder que vas a reventar la fábrica. Están equivocados. El que lo haya hecho está equivocado. Es decir, todos estamos peleando por el derecho a revisar números. Y eso quiere decir que cuando el consejo, que soy yo, parte del consejo y accionista, me doy cuenta de las deudas del ingenio y que primero que las deudas se lleva a cabo los derroches, el regalar terrenos, el estar haciendo eventos como el concierto, que son muy bonitos, pero no podemos gastar lo que debemos. Entonces, si lo que se trata es quedar bien con el señor gobernador, o tratar bien o quedar bien con la alta sociedad, pues tiene que entender el gobernador y la alta sociedad, primero tiene que haber un marco legal. De ahí que haya sido mi molestia que un regidor del PAN, creo que Víctor Dam, haya dicho que personas de buena voluntad. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que una persona de buena voluntad es aquella que se erige sobre una ilegalidad? Entonces quiere decir que esta mentira, esta gran ilegalidad hacia los trabajadores o hacia un accionista, de no ofrecer números, de hacer actos delincuenciales como lo están haciendo ahorita, que están despidiendo a la gente por el simple hecho de preguntar por uno de los accionistas, que soy yo, o por preguntar por sus utilidades, o sea, estamos cayendo en una barbarie. Desgraciadamente ahorita los políticos no necesitan votos, por eso no están en el ingenio azucarero. Pero si necesitaran votos algún mandatario, pues él estuviera tratando de ver cómo es posible que se esté ocurriendo en esas cosas, ¿no? Entonces yo creo, Marino, la manera como me preguntaste, desde que recibí tu oficio de parte del gobierno municipal de Ahome, la cual le di la contestación, quiero decirte a ti y a la prensa que fui denunciado y con una averiguación previa en Los Mochis, donde el procurador de justicia del estado lo negó, y mis abogados se dieron cuenta, para tratar de darme un fin de semana, un sabadazo, y para prenderme bajo los delitos de exponer secretos de la sociedad. Aquí no estamos hablando de secretos, aquí estamos hablando que a la sociedad, a la prensa y a los trabajadores estamos diciendo que son unos pillos estos cuates. Es decir, son unos pillos porque alguien que no permite que se le revisen sus números, alguien que permite que se dilapide el dinero, pague primero cosas superfluas antes de lo que se debe, eso no es revelar secretos. Eso es, quiero decirte que ya están denunciados ante la Secretaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Están denunciados porque un accionista, que soy yo, un consejero, no puede ser cómplice de lo que están haciendo. Y ahí que leí la prensa y están en lo correcto. Este lunes, martes y miércoles estaré en Londres, porque vamos a estar presentando las denuncias en los gobiernos, en el gobierno inglés y en el gobierno de Estados Unidos, porque esas son peligrosísimas para los socios extranjeros. Si los socios nacionales, que son Elizondo y de la Vega, no le tienen miedo a eso, pues resulta que los ingleses sí. Entonces aquí yo creo que esto, leí la prensa hoy en la mañana, donde te fueron a amenazar textualmente este truán Arreola y el truán de que habla cuando se inaugura un museo. Pues esa es la que va a decir que Luis Puente no quiere que sea un museo. No, lo que pasa es que el juez ordenó que no pueden tocar un activo si no es eso. Entonces yo creo, Marino, que la respuesta que te dimos, tú me la preguntaste y me dijiste que cuál era la situación. Esa no la puede variar nadie, está en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, esto se los dije yo desde febrero, señores. Si hicimos un compromiso con los trabajadores y los obreros, no tiene objeto seguir peleando. ¿Pero por qué se está peleando? Porque el primo de Alejandro Elizondo, que le comprobamos malos manejos legales, se alía con abogados y notarios a hacer contratos y estar participando en honorarios de asuntos que nunca se van a resolver. Esa fue otra molestia de Elizondo, porque descubrimos al primo haciendo tranzas, pero resulta que regresamos al pasado. Ahora el abogado, el notario y los socios son los que se van a hacer ricos y los demás nos quedamos viendo, pero no va a ser así. Entonces, creo, repito, Marino y la prensa, que no se puede ver aislado el asunto de los trabajadores. Esto es un asunto de seriedad. Está poniendo el dato que usted
no conocen es que no se volvió a sembrar este año. No se sembró, se resembró un poquito de algo que ya se tenía, pero no se pudo resembrar más hectáreas. ¿Por qué? Porque el negocio del azúcar se lo quieren para la familia, entonces estamos equivocados en lo que estamos haciendo, y yo creo que ahora el siguiente paso, estos truanes pues van a tratar de demandarte, Marino, porque estás diciendo lo que es cierto, pero eso no tengas pendiente, porque finalmente te va a tener que resolver conforme a derecho, ¿no? Entonces eso es lo que está sucediendo. Me parece que ya llegó a límites inauditos. Estoy enterado que despidieron a trabajadores bajo pretexto de que pasaron un dumping, pues lo deberían de hacer ellos, ¿no? Primero. Pero, es decir, quiere decir que no entiendo ahorita cómo el sindicato, que el sindicato con el que entramos triunfantes en febrero en marzo de febrero del 2010, ahora se preste el sindicato a todavía tronar a sus propios compañeros. Entonces, no puedo creer lo que está sucediendo de aquel compromiso que hicimos formal en febrero del 2010. Se le olvidó al sindicato, se le olvidó a la ciudadanía, se le olvidó a la prensa seria y se le olvidó también al gobierno del estado. Entonces eso está muy serio. Aprovecho esto para decirte que en los próximos días, lo he venido diciendo, nos van a aprender a los socios. Luis, tienes 6 meses diciéndolo. Pues muy tremendo, tío, ¿no? Porque esto se vuelve ya de alguna manera como delincuentes, ¿no? Porque si demandas y denuncias, pues esas sí van a proceder. ¿Se imaginan ustedes que un juez diga que no está viendo que hombres armados impiden a una asamblea, que tratan de robar las acciones? Es decir, no puedo creer lo que está sucediendo, Marino, y el colofón fue ayer que fueron a amenazarte. Entonces, lo único que ha sucedido, pues es que tú me preguntas a través del gobierno municipal qué está sucediendo, y yo te contesto que hay una resolución de la Corte donde no importa que gane el ingenio el recurso, tiene que pagar PTU. Eso no es secreto, eso es a las 10:12, son documentos. Que ellos prefieran ahorita regalar terrenos y hacer museos antes de pagar utilidades, pues ahí es donde estamos en la discusión toral que yo tengo con ellos desde marzo. ¿Cómo es posible? Estén poniendo prioridades distintas por quedar bien en la alta sociedad. Eso no puede ser, Marino. Pues yo te agradezco la participación tuya, ¿verdad? A mí me gustaría que hicieras un compromiso, que ya que se resuelva esto, empiecen a construir el otro ingenio, Luis. Para mí lo más importante es que se prevalezca el empleo, ¿verdad? La existencia de la fábrica. Y ojalá que salgamos adelante con esto y que cumplan con lo que prometieron en aquella ocasión de ir construyendo en la medida que vayan deshaciéndose de propiedades, invertir eso en la construcción del nuevo ingenio. Pues para nosotros es muy importante nuestra lucha. Mira, Marino, cuando empecé a ver a mis socios pensando en que iban a hacer películas en el ingenio, que ya ves que han hecho películas ahora con las locomotoras, cuando empecé a ver a mis socios que querían hacer gimnasios, cuando empecé a ver a mis socios que querían regalar terrenos, cuando empecé a ver a mis socios queriendo comprar carros y viajar con las tarjetas de crédito del ingenio, me empecé a preocupar. Dije, aquí la misión de nosotros, señores, es sembrar caña y producir azúcar. Estábamos hablando ahorita de poner un nuevo ingenio, Marino, cuando todavía le debemos a medio mundo, a medio mundo le debemos. El día que estemos sembrando 20,000 hectáreas, y no nomás nosotros, hay que decirle a los productores de caña que no se quede el negocio de la familia. Siembren caña, todo mochis que siembre caña como se hacía en el pasado, que todo el mundo gane. Una fábrica que está trabajando al 30% o 40% de su capacidad, está muerta la fábrica. Entonces de una vez te la digo, Marino, es un sueño, como se dice, guajiro, hablar de otro ingenio. Pero hay que hablar de este ingenio. Cuando yo empecé a ver que las prioridades se cambiaron, cuando tenemos una niña que porque habla inglés gana 250,000 pesos, o cuando tenemos un director colombiano que no sabe ni cómo se llama y gana 300,000 pesos, y gasta 80,000 pesos en celulares y en viajes, entonces en ese momento entendí que estábamos con el socio que no era. Sin embargo, pues fue el lobo con piel de oveja. El problema aquí va a ser, Marino y la prensa, ¿en qué va a suceder cuando el pleito termine? Pues vamos a recoger un ingenio en pedazos. Entonces, ¿de dónde será el nuevo ingenio? No es cierto. Entonces vamos a tener que ser, tanto trabajadores y obreros como yo, seamos los que recojamos primero los pedazos, y no nos va a tocar nada, Marino. Entonces eso está muy claro. La línea del ingenio va directo, tenga que cerrar y
paguen los pedazos que sobren del ingenio. Y otra vez Luis, Que los señores nos llevan ahí. Trini Valdés del diario. Y otra vez los trabajadores, Trini Valdés del diario de los Mochis. Buenos días, Trini. Y otra vez los trabajadores van a volver a quedar huérfanos en este proceso de tirar y reconstruir y volver a tirar. Por supuesto que sí, porque finalmente, acuérdense una cosa, los que incurrimos en riesgo, no riesgo, fuimos los que compramos. Si no teníamos de aliados a los trabajadores para cuidarle las manos al vecino, y resulta que los trabajadores aceptan con la cabeza agachada lo que les hacen, y estoy hablando del sindicato, entonces quiere decir que los que estamos perjudicando somos en este caso el servidor. Entonces, ¿qué quiere decir? A nosotros ya no nos importa con mis abogados la fuente de trabajo, importa que estos pillos no dejen un esqueleto, porque ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es muy simple, un juez les ordenó que no pueden vender el terreno que se va a crear el Museo Interactivo, nos ordenó un juez, pero sabiendo que controlan el registro público del Estado, ellos y el gobierno, van a tratar de hacerlo aunque yo me tenga que pelear. ¿Qué quiere decir? Al rato van a ir sacando todos los terrenos, pues así es. Entonces nosotros estamos tratando de cubrirle las manos y no tardamos en obtener de un juez la intervención de la empresa. ¿Qué va a pasar cuando se intervenga la empresa? Se deja de pagar al banco, se dejan de pagar a los acreedores, nada más que estos listos tienen un crédito hipotecario con un banco de Nueva York. El Banco de Nueva York se va a quedar con los terrenos. Entonces, antes de que estos pillos sigan haciendo pillerías, pues hay que ver cómo nos repartimos los que los tenemos demandados, ¿no? Entonces es muy triste saber que lo que empezó como un sueño y un compromiso, estos señores ante la vista de la ciudadanía han hecho y han deshecho, han corrompido jueces, han corrompido notarios, que ya estaban, pero han corrompido notarios. Entonces, quiero decirles que desde hace 3 meses pedí una audiencia con el gobernador para explicarles todo esto y jamás se ha dignado en recibirme, ni a mí ni a mis abogados. Entonces, sobre aviso no hay engaño. ¿De qué se trataba esto? Decirle, señor gobernador, estos disque empresarios, estos niños empresarios, el riesgo de que el pleito continúe va a llegar en este nivel. Los que van a quedar sin nada son los trabajadores. Entonces, repito, está enojado conmigo y está enojado porque no conoce la versión. Entonces, yo creo que en los próximos meses, el que va a tronar el ingenio, el que hizo que no se sembrara, el que hizo que no se creara el museo, pues es Luis Puente. No, me queda claro que esa es la película que sigue, ¿no? Pero solamente el neófito y el que no quiere ver, como dicen por ahí, pues se va a dar cuenta que fui yo. El que sabe de lo que estamos hablando se da cuenta que desde el primer desplegado que puse les dije que el futuro inexorable era que tronara el ingenio. ¿Por qué? Porque en un pleito de estas magnitudes todos buscamos neutralizar la operación de uno del otro. Yo he recibido amenazas, teléfonos intervenidos, bueno, de todo tipo, es decir, todo ilegal. Nosotros hemos hecho cada paso legal, ha sido un viacrucis. Mandamos una notificación a Mochis y el juez se hace como que la Virgen le habla, no lo encuentra uno. El juez le dice al notificador, el notificador les avisa a ellos y se desaparecen. El procurador le preguntamos si hay orden de presión contra mí, me dice que no hay averiguación, aquí la tengo sobre mi mesa y resulta que sí estaba en Mochis. ¿Cuál era el objeto? Fincarme un delito, un sabadazo y exponerme a la ciudadanía y decirles, miren, el ladrón es él, porque la ciudadanía pues lee la nota, ¿no? Más si es del periódico afín, pues obviamente voy a ser el asesino serial, ¿no? Entonces es muy delicado lo que está sucediendo.